¿Quién fue realmente la esposa de Caín? Imagina la escena, una noche antigua, el cielo limpio como una página en blanco, la caricia fría del viento en unas llanuras recién labradas. Hay una pregunta que atraviesa ese silencio como una sombra. Junto al fuego de la primera ciudad, una mujer camina a la sombra de un hombre marcado. Su nombre no aparece. La Escritura dice apenas, conoció Caín a su mujer. Génesis 4:1. Y en ese su mujer se oculta un enigma que ha recorrido siglos, bibliotecas y debates en templos y en mesas domésticas. ¿De dónde salió ella? ¿Cómo puede la ausencia de un nombre hablarnos tan claramente? Detente un momento y lee esa frase otra vez en tu mente. Conoció Caín a su mujer. No es una línea cualquiera. Es una puerta cerrada que da a muchas habitaciones. Si esta pregunta de algún modo está resonando contigo ahora, escribe en los comentarios una sola palabra que exprese lo que sientes. Confío, creo, espero. Esa palabra será como encender una luz en la habitación donde buscamos la verdad. La historia es breve y terrible en su sencillez. En el principio de la narración humana, Adán y Eva viven en el jardín, reciben mandatos, tropiezan con la desobediencia. De su unión nacen hijos, Caín, el labrador, y Abel, el pastor. Sus ofrendas, cargadas de corazón, reciben juicios diferentes. La de Abel es mirada con favor, la de Caín, no. La reacción humana a ese rechazo, celos, amargura, un corazón que se cierra, culmina en la tragedia primera. Caín levanta la mano y mata a su hermano. Entonces viene el diálogo con el Señor, un reproche, una sentencia. Caín es marcado y expulsado del entorno que hasta entonces había sido su patria. Se le dice que la tierra bajo sus pies ya no le ofrecerá fruto como antes, se le condena a errar. Él clama, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me escondes de tu presencia y seré errante y extranjero en la tierra. Cualquiera que me halle, me matará. Génesis 4:13-14. Así parte, y la Escritura apunta, se fue a la tierra de Nod, hacia el oriente, que suena más a vagar que a destino fijo. Y sin embargo, cuenta que Caín conoció a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad como el nombre de su hijo Enoc. Génesis 4:17. Esos pocos verbos, conocer, concebir, edificar, sugieren continuidad, sociedad, domesticidad, un mundo que no termina en la maldición inmediata. Pero la pregunta queda, ¿quién era esa mujer y por qué no tiene nombre? Aquí es donde el texto se vuelve hermético, y la imaginación humana comienza a cubrir el silencio con historias, tradiciones y conjeturas. El enigma gira alrededor de varios nudos que debemos desatar con paciencia. Primero, la lógica de la frase de Caín, cualquiera que me halle, me matará. Si, según una lectura simple, la humanidad se reduce por entonces a Adán, Eva y sus hijos inmediatos, ¿quién sería ese cualquiera? Un hermano vengador, un miembro lejano de la familia, un desconocido extranjero. Segundo, la economía narrativa de Génesis. Los nombres de las mujeres aparecen mucho menos que los de los varones. Muchas madres, esposas y esposas de patriarcas permanecen anónimas o apenas señaladas en genealogías. Aún así, es su sangre la que mantiene la continuidad del pueblo. Tercero, la economía teológica. ¿Cambiaría nuestra comprensión de la unidad humana o del plan redentor si Caín se hubiera unido a una mujer de otro origen distinto al linaje de Adán y Eva? Estas preguntas no son meras curiosidades antiguas. Tocan la coherencia de cómo entendemos la historia de la humanidad y la doctrina de la creación. A partir de aquí, los intérpretes han propuesto, de manera ordenada e imaginativa, tres grandes hipótesis. Ninguna puede proclamarse con absoluta certeza, porque el canon calla.
pero cada una ofrece una lectura con sus razones internas y sus problemas teológicos. Es justo y necesario presentarlas con honestidad, marcando sus límites. Hipótesis A. La mujer de Caín era su hermana, o una descendiente directa de Adán y Eva. Esta es la opción que más fácilmente encaja con la continuidad textual interna de Génesis. Génesis registra, en capítulos posteriores, que Adán engendró hijos e hijas. Génesis 5:4. Si Adán y Eva vivieron muchos años y tuvieron numerosos hijos, la lógica de la población primitiva sugiere que los matrimonios entre parientes cercanos habrían sido la norma en una etapa inicial para multiplicar la humanidad. En la narración del Pentateuco y en los relatos patriarcales posteriores, encontramos precedentes. Matrimonios entre parientes cercanos son habituales entre los patriarcas, no porque la Escritura los valide moralmente para todos los tiempos, sino porque la historia temprana presenta una necesidad demográfica que explica las uniones familiares. A favor de esta hipótesis están precisamente la economía de la genealogía y la coherencia, con la idea de que toda la humanidad procede de una sola pareja creada. Si la esposa de Caín era una hermana o una sobrina, entonces la famosa frase de Pablo, «De una sangre ha hecho Dios a todas las naciones», Hechos 17:26, conserva su claridad. No hay dos orígenes, sino uno solo. Además, esto explique por qué Caín, aún desterrado, podía temer por su vida. Entre los parientes inmediatos había motivos de venganza y disputas de honor en una comunidad pequeña. Pero esta hipótesis tropieza con una objeción moral legítima y actual. Hoy hablamos con firmeza contra cualquier forma de incesto. No es aceptable, ni se debe romantizar. Es crucial entender el contexto. La ley mosaica que prohíbe parentescos cercanos, véase Levítico, aún no había sido revelada en ese momento primordial. Los esposos que compartían linaje cercano en los comienzos de la humanidad no lo hicieron con un respaldo moral abstracto que justificara la práctica por siempre. Más bien, actuaron en un tiempo de necesidad histórica, y después la legislación divina en la historia reveló límites y una ordenación distinta para sociedades maduras. Decir esto no es aprobar conductas prohibidas, sino tratar de explicar por qué, narrativamente, una unión así podría haber ocurrido sin consenso moral perenne. Hay además una dimensión afectiva que no podemos ignorar. La Biblia, con su economía literaria, elige a menudo no nombrar a las mujeres por motivos culturales, narrativos y teológicos. No tener nombre no equivale a no tener agencia o a ser insignificante. Al contrario, la descendencia femenina es el canal por el que la promesa se sostiene. La ausencia del nombre de la esposa de Caín podría ser un rasgo del autor primitivo que privilegia líneas genealógicas masculinas, no una señal de ausencia real en la vida social ni espiritual. Leer el silencio del texto como condena o como olvido moral sería un anacronismo. Minigancho. Si esta explicación te satisface por su sencillez, pregúntate por un instante, ¿qué significa para nuestra ética la idea de necesidad histórica? ¿Puede la historia justificar la morada de lo moral? No respondas todavía, guarda la pregunta. Hipótesis B. Caín se unió a una mujer perteneciente a otra línea humana, no derivada de Adán y Eva. Esta idea engancha la imaginación porque resuelve fácilmente el miedo de Caín. Si existieran otros grupos humanos fuera del Edén, entonces la advertencia «cualquiera que me hallare me matará» adquiere sentido inmediato. El cualquiera podría ser un miembro de una tribu rival, un extranjero de la región de Nod, alguien a quien Caín realmente podía temer. Además, la noción de otras poblaciones proporciona un marco para explicar la fundación de ciudades y la coexistencia de culturas diversas en tiempos muy remotos.
Algunos lectores, alimentados por mitos populares o por lecturas no críticas de ciertos textos extrabíblicos, han elaborado sistemas más complejos, la idea de creaciones múltiples, de pueblos formados antes o fuera del jardín, o la hipótesis de que seres no humanos, ángeles caídos, se mezclaron con humanos, generando proles distintas. Sin embargo, sobre estas variantes hay que ser terminantes. Muchas de ellas beben de tradiciones apócrifas o interpretaciones legendarias y no se sostienen sin enormes costos teológicos. Aquí entra, de manera inevitable, la cuestión teológica central. Si admitimos otras líneas humanas, con independencia ontológica de la pareja creada por Dios, abrimos paso a una fragmentación del origen humano que choca frontalmente con la afirmación paulina de una sola sangre. La idea de múltiples orígenes puede amenazar la base bíblica para entender la dignidad universal del ser humano. ¿Quiénes son imagen de Dios si no todos provienen de una misma creación? Y la simetría del plan redentor. En términos prácticos, sostener la existencia de diferentes líneas crea jerarquías peligrosas. Algunos serían plenamente humanos en sentido teológico, otros marginales. Esa forma de pensar ha sido usada históricamente para justificar exclusiones que la Escritura jamás pretende. Por eso, aun cuando la hipótesis B resuelva ciertos detalles narrativos, la mayoría de la teología cristiana ortodoxa la ve con recelo o la descarta. La integridad doctrinal exige mantener la unidad de la familia humana si queremos sostener la universalidad del Evangelio. Eso no quiere decir que la hipótesis no se discuta. La discusión existe y a veces es fascinante. Pero sí que su adopción trae consigo consecuencias que requieren respuesta coherente. Mini gancho. Lo que está en juego ya no es un simple dato de genealogía. Es la tesis sobre la que se sostiene la universalidad del amor de Dios. Piensa por un momento qué implicaría para la salvación la categoría de diferentes orígenes. Hipótesis C. La tradición apócrifa. Nombres y relatos que llenan vacíos. Aquí entramos en el terreno de los textos más oscuros. El libro de los jubileos, el libro de Enoc y otras tradiciones juevas y cristianas antiguas. Según el libro de los jubileos, texto judío antiguo que debemos clasificar como apócrifo, es decir, tradicional y no canónico para la mayoría de las comunidades cristianas. La esposa de Caín tendría un nombre, Awan, a veces transcrito Aguán. En otros pasajes derivados de tradiciones paralelas, se menciona también a Asura como figura asociada a la descendencia primitiva de la humanidad. Estos nombres y relatos intentan preencher huecos. ¿Quiénes fueron los primeros matrimonios? ¿Cómo se pobló la tierra? ¿Y qué eventos acompañaron el crecimiento de la primera sociedad humana? Es crucial aquí subrayar una regla. Textos como Jubileos o Enoc son valiosísimos para entender la imaginación religiosa antigua, las preocupaciones de las comunidades judías de los siglos previos a Cristo y la manera en que se transmitían tradiciones orales y escritas. No obstante, tienen un estatus distinto respecto a la escritura canónica. Sería un error tratarlos con la autoridad de Génesis. Igualmente sería un error descartarlos como simples curiosidades sin valor histórico o religioso. Funcionan mejor como testimonios de cómo los antiguos intérpretes respondieron al silencio del texto bíblico. Lo que nos ofrecen es, sobre todo, nombres y relatos que sacan del anonimato a figuras femeninas que la Biblia no nombra. Aguán o Asura no son meras etiquetas. Representan a las mujeres invisibilizadas por una narrativa patriarcal que, sin embargo, necesita de ellas para sostener su linaje. En la tradición apócrifa, esas mujeres reciben identidad, genealogía y a veces papel activo. Pero de nuevo, conviene decirlo claramente,
Llamar a Aguán la esposa de Caín, sin la aclaración de su origen en un texto apócrifo, sería engañar al oyente. Estas tradiciones evitan el vacío, pero no imponen verdad canónica. Hay, además, un tercer uso para estas tradiciones, como herramientas pastorales. Para muchos creyentes, escuchar un nombre que humaniza a la figura femenina ayuda a reconectar con la dimensión femenina de la fe, esa que a menudo ha sido silenciada. Pero debemos hacerlo con prudencia, tomar de los apócrifos lo que ilumina y dejar de lado lo que contradice la doctrina central. Minigancho, ¿por qué nos inquieta tanto que la esposa de Caín no tenga nombre? ¿Es simple curiosidad histórica o hay algo más profundo, una necesidad de ver rostros donde la tradición ha dejado sombras? Mientras vamos desgranando estas hipótesis, conviene detenerse un momento en una realidad literaria y teológica que atraviesa todo el libro de Génesis. La ausencia relativa de nombres femeninos no implica ausencia de relevancia. Muchas mujeres aparecen a través de su función en la genealogía. Con sus vientres sostienen la continuidad del pueblo. Con sus silencios configuran el drama. Pensemos en Sara, Rebeca, Lea y Raquel. Cada una, aun cuando el narrador a veces prioriza a los varones, resulta decisiva para la trama de la promesa. Pensar en la esposa de Caín, en Aguán o Asura, nos obliga a mirar a esas otras figuras olvidadas. Nos mueve a reparar en la textura de la historia donde las mujeres no siempre aparecen en primera línea, pero son esenciales. Existe además una lectura simbólica. La ciudad que Caín edifica con el nombre de su hijo, Enoc, evoca el paso de la condición nómada a la urbanidad, del errar al asentamiento. En ese proceso, las mujeres no son extras, son constructoras, madres y continuadoras de la obra. Por eso la omisión de su nombre no puede convertirse en pretexto para invisibilizarlas teológicamente. Si algo nos enseña esta narración, es que la historia de la salvación no es solo historia de varones. La sangre que garantiza la línea de la promesa pasa por mujeres que a menudo no reciben crédito explícito. Al mismo tiempo, debemos ser cautelosos con el romanticismo del misterio. El silencio del texto puede ser también una invitación pastoral. La Escritura no nos entrega todos los datos, porque lo que importa no es cada nombre perdido, sino la tendencia redentora que atraviesa la narrativa. Sin embargo, hay un punto donde la curiosidad histórica se convierte en urgencia teológica. Si una hipótesis acerca de la mujer de Caín amenaza la unidad ontológica de la humanidad, debemos atenderla como riesgo doctrinal. Esa tensión entre curiosidad histórica y peligro teológico es el telón que cuelga sobre todo este tema. Hasta aquí hemos presentado el paisaje, la narración bíblica básica, la pregunta que cae como piedra en un estanque tranquilo, y las tres rutas que los intérpretes han tomado para llenar el hueco. Hemos visto que cada camino tiene luz y sombra. A. La explicación de la hermana descendiente encaja con la genealogía, pero exige una lectura histórica y moralmente cuidadosa. B. La hipótesis de otras líneas parece resolver cierta lógica narrativa, pero choca con la doctrina de la unidad humana. C. Las tradiciones apócrifas nos devuelven nombres y rostros, pero no tienen la autoridad del canon y deben usarse con criterio. La tensión crece cuando empezamos a preguntarnos por las consecuencias. No estamos ante un simple rompecabezas de genealogía. Lo que decimos acerca de la esposa de Caín repercute en cómo concebimos a la humanidad, a la imagen de Dios, a la necesidad universal de redención. Si la humanidad procede de una sola pareja, entonces el Evangelio que Cristo trae tiene una lógica de restauración universal. Si existen orígenes múltiples, el lenguaje de reconciliación universal queda fragmentado y complejo. Y sin embargo, y aquí aparece la clave pastoral, que no quiero adelantar del todo ahora, quizá la respuesta que cambia todo
no sea la que resuelve el nombre perdido, sino la que devuelve sentido a la historia humana desde Cristo, el segundo Adán. Antes de atisbar esa conclusión teológica mayor, hay otro grupo de argumentos que debemos considerar con cuidado: los indicadores textuales y contextuales que sostienen o debilitan cada hipótesis. Por ejemplo, examina el contexto inmediato. Génesis 4 y 5 no son contradicciones, son capas de una misma narrativa. Génesis 5 organiza genealogías que recogen la descendencia de Adán y Eva, mientras que el relato de Caín funciona como una historia paralela que muestra las primeras manifestaciones culturales, ciudades, instrumentos, actos creativos y también violencia. La coexistencia de ambas secciones sugiere que la tradición primitiva concibió un núcleo familiar expandiéndose con rapidez. La pregunta, entonces, es si las relaciones de parentesco en esa etapa deben leerse con la misma luz moral que aplicamos hoy. Históricamente, la respuesta ha sido doble. Sí, en el sentido de que la moral siempre orienta, pero no en el sentido de que las prácticas originarias se comprendieron en un marco de necesidad poblacional y no como modelo permanente. Esa distinción es esencial para evitar que la explicación histórica se convierta en apología de prácticas prohibidas en eras posteriores. Otro indicador a considerar es la voz de la tradición posterior. Los textos apócrifos, como dijimos, buscan nombrar y explicar. Los rabinos y los padres de la Iglesia, en distintos momentos, también levantaron interpretaciones diversas. Es significativo que la mayoría de las comunidades cristianas ortodoxas hayan mantenido la lectura de unidad de la humanidad como la opción teológica preferente. Eso nos muestra que, más allá de la curiosidad por un nombre, la Iglesia ha pensado en la consecuencia eclesiológica y ética de las hipótesis sobre los orígenes. Mini gancho. Si te interesa la historia de las ideas, pregúntate quién se beneficia culturalmente de fragmentar los orígenes humanos. ¿Qué intereses humanos y teológicos hay detrás de cada postura? Mientras contemplamos estas capas, hay una pregunta práctica que no debemos eludir: ¿cómo hablar a quienes encuentran en este misterio una causa de duda? Algunos oyentes pueden sentirse confundidos, otros heridos. La tentación es responder con certeza cuando el texto no la da. La tentación opuesta es minimizar la cuestión como irrelevante. La tarea pastoral es otra: sostener la curiosidad honesta, ofrecer categorías que no traicionen la fe y recordar que la centralidad de la Biblia es la obra redentora de Dios. Antes de cerrar esta primera parte de nuestra reflexión, quiero detenerme en una imagen que nos devuelve el corazón del asunto. Piensa en la pequeña ciudad que Caín construyó: un conjunto de piedras, techos, voces, trabajo compartido. En esos muros seguramente hubo risas y llantos, manos que tejieron, panes que se compartieron. Si la Escritura hubiese querido, podría haber contado los nombres de cada mujer que ayudó a erigir esa casa común. No lo hizo. ¿Por qué? Tal vez porque el autor quería que ante nosotros quedara la pregunta, no la respuesta. Porque hay ocasiones en las que el texto nos hace mirar más allá del dato histórico hacia lo que importa teológicamente: la condición caída del hombre, su necesidad de misericordia y, en última instancia, la promesa de reparación. Sin embargo, la inquietud sigue viva. Hemos empezado a andar por los tres caminos principales y hemos puesto en evidencia riesgos y virtudes de cada uno. En la siguiente etapa tendremos que entrar más a fondo en la evaluación teológica, traer a la mesa la voz de Pablo en Hechos y sus implicaciones, sopesar con mayor detalle por qué la mayoría de la teología cristiana descarta la hipótesis de orígenes múltiples, y, muy importante, devolver nombre y visibilidad al papel de las mujeres en la raíz de la historia.
Porque si hay algo que la pregunta sobre la esposa de Caín revela con violencia, es la fragilidad humana ante el misterio y la profunda necesidad de redención que atraviesa a todos sin excepción. Si admitimos que cada hipótesis plantea no solo soluciones, sino también problemas para la fe, entonces no estamos frente a un mero rompecabezas académico. Estamos ante una cuestión que exige respuesta con responsabilidad teológica y ternura pastoral. Y esa responsabilidad nos obliga a no apresurarnos con certezas que el texto no concede. Así, quedamos en la encrucijada. La historia nos ofrece pistas y tradiciones antiguas nos dan nombres, pero la escritura canónica, la Biblia, Génesis, guarda silencio respecto al nombre preciso de la esposa de Caín. Entre la curiosidad por el dato y la fidelidad a la verdad mayor, hay un camino que pasa por comprender la unidad de la humanidad, valorar a las mujeres ocultas en la narrativa y sostener la esperanza redentora que atraviesa toda la Escritura. Si lo que está en juego es la coherencia del plan divino y la universalidad del Evangelio, entonces las respuestas que demos no pueden ser meras elucubraciones. Deben integrar historia, teología y pastoral. Nos encontramos, por tanto, ante una pregunta que exige más que una explicación. Exige una mirada que abarque la historia y la salvación. En la próxima parte seguiremos explorando esas consecuencias teológicas y pastorales. Examinaremos con más cuidado la voz de Pablo en Hechos, las implicaciones de la unidad humana para la doctrina de la creación y la redención. Y veremos cómo la figura de la esposa de Caín, sea Aguán, Azura, la hermana anónima o una mujer de otro linaje, puede ser leída a la luz de Cristo, el segundo Adán, cuya obra intenta reconstituir lo que la caída fragmentó. Pero antes de seguir, vuelve por un momento a la imagen inicial, la sombra que cubre el primer hogar humano, la brisa que recorre la planicie donde se oyen voces. En esa escena, el nombre que falta no es solo una ausencia literaria, es un espejo donde se reflejan nuestras propias preguntas sobre el origen, la dignidad y la redención. Si te quedas con una palabra después de lo que hemos dicho hasta aquí, que sea esta: asombro. La historia humana es más compleja y más frágil de lo que nuestras seguridades quisieran, y en ese asombro la fe encuentra su sitio para preguntar y esperar. Asombro. Esa palabra nos dejó en el umbral, mirándonos a la cara. Ahora debemos bajar por la escalera que conduce desde la curiosidad hasta la consecuencia. Examinar con disciplina teológica lo que implica preferir una explicación sobre otra, y entender por qué la mirada que proyectamos sobre los orígenes determina en buena medida cómo vemos a nuestros hermanos y hermanas hoy. Comencemos por la voz más influyente en la teología cristiana antigua y moderna cuando se trata de la unidad humana: Pablo. En Hechos, durante su discurso en Atenas, el apóstol afirma que de una sangre ha hecho Dios a todas las naciones. Hechos 17:26. Esa frase no es un dato etnográfico casual, es una afirmación cargada de implicaciones. Si todos procedemos de una sola familia humana, entonces la dignidad, la igualdad y la responsabilidad mutua son ejes inseparables de la comprensión cristiana del ser humano. Esta lectura ha guiado históricamente a la Iglesia para proclamar que la salvación es ofrecida a todo ser humano sin distinción ontológica. No hay, en la economía de la redención, categorías de pleno ser humano y de otro. Miniganchos. Si aceptáramos otra propuesta, ¿qué quedaría de esta afirmación? ¿Podría el Evangelio seguir proclamando su universalidad sin remendar esa costura? Cuando la hipótesis B, la de otras líneas humanas, gana terreno, aparecen problemas que no son meramente académicos. Primero, el peligro de fragmentar la imagen de Dios. La Escritura proclama que el ser humano
fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, 26, 27. Si unos proceden directamente del Adán, hecho a imagen, y otros no, la unidad de esa imagen se resquebraja. Segundo, la cuestión pastoral. Distintas historias de origen han sido tristemente usadas en diferentes épocas para justificar jerarquías sociales, exclusión y racismo. La teología, cuando no cuida sus afirmaciones sobre la antropología, corre el riesgo de ser cooptada por ideologías que instrumentalizan la Biblia para fines contrarios al Evangelio. Es por eso que la mayoría de la tradición cristiana ortodoxa observa gran prudencia respecto a cualquier teoría que sugiera orígenes múltiples con consecuencias ontológicas. Esto no significa, empero, que la hipótesis B sea simplemente absurda o que deba ser desechada por principio. Existen preguntas textuales legítimas que la alimentan: el miedo de Caín, la existencia de ciudades, la rápida proliferación de oficios y linajes. Pero una cosa es reconocer la fuerza explicativa de una idea y otra muy distinta asumirla como base para la doctrina. La pausa crítica que propone la tradición teológica es indispensable. Cualquier explicación histórica debe ser compatible con las declaraciones teológicas centrales, y entre ellas, la universalidad del pecado y de la gracia. Volvamos ahora a las tradiciones antiguas que intentan nombrar lo que el canon dejó sin etiqueta. El libro de los jubileos y otras producciones como el libro de Enoc ofrecen nombres como Awan y Asura, e historias complementarias que humanizan aquello que el Génesis guarda en silencio. ¿Qué valor tienen estas fuentes? Principalmente dos: histórico-cultural y pastor alegórico. Históricamente, nos muestran cómo comunidades judías de los siglos previos al cristianismo y algunos grupos cristianos primitivos procesaron los vacíos del texto bíblico. Eran intentos de memoria, explicación y pedagogía religiosa. Pastor alegóricamente, devuelven rostro a la mujer anónima y permiten que la tradición recupere la presencia femenina que el relato patriarcal a menudo minimiza. Insisto, estas obras son testimonios valiosos de la imaginación religiosa antigua, pero no deben ser confundidas con la escritura canónica. Marcar esa diferencia es una exigencia de honestidad hermenéutica. Tomar de un libro apócrifo lo que ilumina, por ejemplo, el hecho de que los antiguos se preocuparon por nombrar a las mujeres, es legítimo. Convertir esos nombres en autoridad doctrinal, no. El matiz importa porque, en términos eclesiales, la distinción entre tradición útil y escritura normativa sostiene la coherencia de la fe. Mini ganchos. Pregúntate por un momento por qué tendemos a buscar nombres donde el texto calla. ¿Buscamos control sobre el misterio o necesitamos rostros para amar mejor? Más allá de las teorías y las fuentes, hay una constante que atraviesa todo el relato bíblico. Las mujeres son piezas decisivas en la trama de la promesa, aun cuando el relato literario no siempre les entregue protagonismo nominal. Pensemos en las matriarcas. Sin Sara, sin Rebeca, sin Lea y sin Raquel, la historia de la promesa patriarcal no se sostiene. Más atrás, Eva es la madre de los vivientes. Su papel es irreversible. Esos ejemplos no justifican una lectura feminista anacrónica del texto, pero nos recuerdan que la continuidad de la promesa depende de los vientres y de las decisiones de las mujeres, muchas veces invisibilizadas por la estructura genealógica masculina del texto. Aplicado a la esposa de Caín, este reconocimiento cambia la manera de acercarnos al silencio del narrador. En lugar de lamentar la ausencia de un nombre como una falla narrativa, podemos verla como una invitación a recuperar la memoria de las mujeres a través de la lectura responsable, imaginar su trabajo, su dolor, su esperanza. Awan y Asura, aunque aparezcan en tradiciones extracanónicas, nos ayudan a hacer eso.
nos devuelven la sensación de que en la primera ciudad hubo otras voces y que esas voces sostuvieron la continuidad humana. Ahora llegamos al punto que atraviesa todo el argumento pastoral, la respuesta que cambia todo. Es el agua donde se disuelve el enigma, un dato etnográfico preciso o una verdad teológica que reconfigura nuestra mirada. La respuesta que aquí proponemos como decisiva no es un nombre sino una figura, Cristo, el segundo Adán. La escritura cristiana utiliza deliberadamente la imagen del segundo Adán para comunicar una inversión de la historia del pecado. Donde Adán precipitó la fragilidad y la muerte, Cristo viene a ofrecer reparación y vida nueva. Esta lectura no borra la originalidad del relato de Génesis, ni pretende sustituir la curiosidad histórica. Más bien ofrece una perspectiva interpretativa que transforma la pregunta sobre los orígenes en una llamada a la reconciliación. Si la primera pareja inauguró la condición caída que nos separa unos de otros, el segundo Adán inaugura la comunidad reconciliada que restituye la dignidad y la comunión. ¿En qué sentido esto cambia todo? Porque desplaza la urgencia de la discusión desde el terreno de los orígenes a la suprema prioridad de la redención. La pregunta ¿quién era la esposa de Caín? Sigue siendo legítima, intrigante y capaz de enseñarnos sobre cultura y hermenéutica, pero lo que determina nuestra vida cristiana no es tanto la respuesta histórica, sino la realidad de que todos, sea cual sea el linaje que propongamos, estamos incluidos en la llamada a la reparación que Cristo inaugura. Esta convicción mantiene la unidad. Aunque no sepamos exactamente cómo se pobló la tierra, sí sabemos que la obra reconciliadora de Dios alcanza a todos. Miniganchos. Imagínalo. No necesitamos resolver cada misterio para sostener la esperanza que nos une. A partir de esa conclusión teológica hay implicaciones prácticas claras. Primero, una ética de la dignidad. Si la redención es universal, no podemos aceptar relatos de origen que justifican la marginación o la deshumanización. Toda interpretación bíblica que conduzca a la exclusión sistemática debe ser revisada a la luz de la cruz. Segundo, una invitación a la humildad intelectual. Los creyentes pueden y deben preguntarse por la historia, por las tradiciones y por los textos antiguos, pero siempre guardando la prioridad de la fe que salva y la obediencia que no se desliga de la caridad. Tercero, una llamada a visibilizar. En nuestras comunidades hoy, como en la narración primitiva, son muchas las mujeres cuyas historias quedan a medias. Nuestra responsabilidad pastoral es devolverles nombre y dignidad real, no solo retórica. Desde la praxis, ¿qué significa esto en la vida de la Iglesia? Significa enseñar que la antropología bíblica es inclusiva. Significa predicar el Evangelio como anuncio de reconciliación para todos. Significa reconocer el valor de fuentes históricas y apócrifas como auxiliares interpretativos sin darles más autoridad de la que les corresponde. También implica cuidar la catequesis para que los creyentes no caigan en especulaciones que desvíen la atención de la cruz. Podemos ilustrarlo con dos figuras bíblicas que ya fueron mencionadas en el DNA, Enoc y Noé. Enoc es una muestra de fe silenciosa y caminante. La Escritura dice de él que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Génesis 5:24. Esa frase breve nos devuelve a la idea de confianza en medio del misterio. Enoc no tenía que conocer cada detalle para vivir en comunión con el Señor. Noé, por su parte, es paradigma de obediencia en medio de lo incomprensible. Construyó un arca ante la incredulidad general y se mantuvo firme. Ambos nos enseñan que la fe madura se sostiene incluso cuando la historia deja preguntas sin cerrar. No hay que minimizar la curiosidad histórica, pero tampoco podemos permitir que ella nos paralice espiritualmente. Miniganchos.
Si te sientes tentado a exigir pruebas antes de creer, recuerda a Noé con su arca y a Enoc, que caminó sin saberlo todo. He aquí, entonces, la aplicación pastoral directa. Si la ausencia del nombre de la esposa de Caín te inquieta hasta la ansiedad, permite que esa inquietud te lleve a dos actitudes contrarias pero complementarias: la búsqueda honesta y la obediencia humilde. Busca respuestas con rigor, distingue fuentes, ama la verdad, pero no permitas que la necesidad de certezas bloquee la respuesta pastoral. Amar y servir, reparar lo fragmentado y proclamar el Evangelio que abraza a toda la humanidad. Hay, además, una dimensión ética inmediata. La forma en que tratamos a los demás en nuestra comunidad revela qué hipótesis antropológicas hemos adoptado, consciente o inconscientemente. Una comunidad que privilegia la dignidad de todos evidencia una antropología reconciliada. Una comunidad que excluye y controla muestra una visión fragmentada y peligrosa. Por eso, la discusión académica sobre la esposa de Caín se traduce en prácticas concretas: el trato a los migrantes, la lucha contra toda discriminación, el reconocimiento del papel de las mujeres en la vida de la Iglesia y la sociedad. Antes de cerrar, conviene volver a la ciudad que Caín edificó, ahora con una nueva mirada. Imagina esa ciudad en toda su vida concreta. Familias que trabajan la tierra y manufacturan, mujeres que tejen y cuidan, niños que juegan, disputas que se resuelven o se vuelven sangrientas, nacimientos y funerales que mantienen la trama humana. ¿Qué tipo de comunidad deseamos ser hoy? ¿Una que reproduce la lógica de la caída o una que anticipa la reconciliación que Cristo promete? Nuestra respuesta a la incógnita de la esposa de Caín debe llevarnos a construir ciudades, literal o figuradamente, donde la dignidad de la persona esté salvaguardada y la misericordia gobierne. Y ahora la bendición pastoral, que cierra la exposición teológica, pero no extingue la pregunta histórica. Te invito a permanecer en la duda productiva, en la humildad investigadora y en la confianza que pone su esperanza en Cristo. Si la pregunta que planteamos fue provocadora, que no se quede en el mero dato, que se convierta en motor de una fe que no se divide, que no excluye y que trabaja por la restauración. Oremos. Padre, que conoces el corazón humano y las preguntas que nos abruman, danos la sabiduría para buscar con humildad, la paciencia para convivir con el misterio y la valentía para mostrar amor donde hay división. Que tu Espíritu nos recuerde que más allá de nuestras curiosidades, la obra de Jesús restaura lo que la caída fracturó. Amén. Si este vídeo te ayudó a mirar Génesis con otros ojos y te dejó con ganas de profundizar, suscríbete y comparte con alguien que necesite oír esta perspectiva. En la descripción encontrarás un enlace a un estudio más detallado sobre las implicaciones teológicas de los orígenes humanos y a lecturas recomendadas, incluidas referencias a los textos apócrifos mencionados, señalados siempre como no canónicos. Gracias por acompañar esta búsqueda con corazón atento. La historia de nuestros comienzos no es solo un enigma académico, es una llamada a vivir la reconciliación que Cristo ofrece.